Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un tema súper interesante en el área de cívica llamado derechos humanos. Los derechos humanos, chicos, son facultades propias inherentes que posee el ser humano. No sé si alguno de ustedes se habrá preguntado por qué los seres humanos únicamente poseemos derechos. Para poder responder esta pregunta, ustedes van a poder darse cuenta de que los seres humanos, en este caso, pueden o tienen la capacidad de ejercicio, ¿no? En este caso, las personas mayores de edad, ¿no? Que pueden sufragar, pueden participar en la vida política de nuestro país, ¿ya? Entonces es una facultad que poseen las personas, puede cumplir con sus deberes, con estas obligaciones dentro de su país y crea normas, reglas que protejan pues a los animales y plantas. Es decir, no andas por ahí hablando y diciendo voy a enjuiciar a un perro por haberme mordido. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque no tiene esa misma capacidad de pensar, de razonar al igual que tú. Ahora, los derechos humanos son valores que posee el ser humano por el simple hecho de ser persona, ¿ya? Y esto los ha tenido desde siempre, son innatos, es decir, yo ya nazco con derechos, desde que yo ya me encuentro en el vientre de mi madre, desde la concepción inclusive, yo ya cuento con el derecho a la vida, eso lo vimos en sujeto de derecho. Entonces, estos derechos humanos pues son atributos, facultades que no se pueden renunciar, no se pueden perder. Yo únicamente podría perder mis derechos, ¿no?, en el momento en que me muera, ¿ok? Ahora, la Constitución Política del Perú, ¿ya?, protege los derechos humanos y protege a la persona humana. Es por ello que dentro de la Constitución se dice que la persona humana es el fin supremo del Estado, es decir, que la va a proteger, que la va a respetar a toda costa. Para continuar hablando acerca de los derechos humanos, este es un mensaje, ya un mensaje para los maestros, es un mensaje anónimo en el cual pues dicha carta encontrada en un campo de concentración da el siguiente mensaje. Vamos a dar lectura, ¿ok? Estimado maestro, yo soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún hombre debería ver: las cámaras de gas construidas por ingenieros capacitados, los niños envenenados por licenciados de medicina, los recién nacidos muertos por enfermeras entrenadas, las mujeres y los bebés disparados y quemados por graduados de colegios y universidades. Así que tengo mis sospechas sobre la educación. Mi petición es: ayude a sus estudiantes a ser humanos. Sus esfuerzos nunca deben producir monstruos expertos o entrenados psicópatas. Saber lectura, escritura, aritmética solo serán importantes si hacen de nuestros hijos más humanos. Chicos, esta carta es muy conmovedora, ¿no? Más la imagen que ustedes pueden observar ahí, porque nos muestra una parte de nuestra historia pues que nos duele, ¿no? En este caso el abuso, el maltrato, la marginación, el trato inhumano que han vivido los judíos en Alemania por esta ideología nazi. Y este hecho no debe volver a repetirse nunca, jamás. Ahora, ya habiéndoles conmovido un poco con esta carta, podemos pasar nosotros a lo que es las bases filosóficas, las cuales sustentan el por qué tenemos derechos humanos. La primera, chicos, está sustentada en la religión. Para la religión, toda persona es nuestro prójimo y por ende yo debo de tratarlo como si fuera mi hermano, ¿ya? Es por ello que la religión ¿no?, siempre busca utilizar el valor de la bondad, ¿no?, de la caridad, etc. En la segunda base filosófica está sustentada en la naturaleza humana en común.
hace referencia de que todos nosotros pertenecemos a una sola especie y que hemos pasado por un proceso de adaptación y supervivencia, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a nuestro medio, a la naturaleza, y desde este punto de vista todos poseemos derechos. Y la tercera base filosófica, que también está interesante, es de que los hombres, nosotros poseemos derechos humanos porque tenemos la capacidad de pensar, hablar, comunicarnos, razonar, de crear normas que regulen nuestro comportamiento dentro de la sociedad, y pues esto nos diferenciaría de los otros seres vivos, ¿no? Entonces, estas son las bases filosóficas. Ahora veamos dos teorías muy diferentes, contradictorias, y veamos con la cual, pues, digámoslo así, concuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La primera teoría es de los jus positivistas. Esta teoría hace referencia, chicos, que los derechos de las personas se originan luego de la existencia de las normas jurídicas, de las leyes que lo establecen. Es decir, para los jus positivistas, lo primero que ha nacido son las leyes. Las leyes son lo más importante, y después de las leyes ya surgen los derechos. Eso es lo que nos dicen los jus positivistas. Mientras que los jus naturalistas nos sustentan de que, sostienen que los derechos son inherentes a la naturaleza humana y que se desprenden desde la dignidad humana. Quiere decir, chicos, que nosotros ya portamos derechos e inclusive antes de nacer. Recuerda que cuando tocamos el tema sujeto de derecho, el concebido ya poseía el derecho a la vida. Entonces, los jus positivistas sustentan pues que nuestros derechos son innatos, inherentes, ¿no? Y que se desprende de nuestra dignidad, que es el respeto a sí mismo. ¿Y con cuál de estas teorías concuerdan la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Fácil, chicos, los jus naturalistas. Porque recuerda de que dentro de las características de los derechos humanos está de que el hombre tiene y le pertenecen los derechos humanos sin haberlos pedidos, ¿no? Son inherentes, son innatos, nace con ellos. Aquí ustedes pueden ver bienes titulados jurídicos por el derecho, que son la vida, la igualdad, la libertad, dignidad, la paz, que son derechos fundamentales. A ver, aquí ustedes pueden ver la evolución histórica de los derechos humanos. Dentro de esta evolución histórica, chicos, vamos a ver de cómo diversos filósofos, ideólogos, juristas y sociólogos de distintas épocas van a dar pautas y nos van a orientar referente pues a esta formulación de teorías de cómo se ha ido originando, ¿no?, los derechos humanos. Veamos. En la edad primitiva. Chicos, ustedes saben, por ejemplo, en historia hemos visto las edades. Cuando se habla de la edad primitiva o prehistoria, estamos viendo pues la edad de piedra y la edad de los metales, ¿verdad? Entonces eso no debes de olvidarte tú. En la edad de piedra y en la edad de los metales, vamos a ponerlo aquí ya, edad de piedra y edad de los metales, que son estas dos edades de la prehistoria. Ya, aquí vamos a poder ver, chicos, que era imposible pues concebir derechos humanos. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí están viviendo el proceso de adaptación, el proceso de selección natural, donde prima la ley de quién es el más fuerte, el más apto, ¿no? Y únicamente pues va a sobrevivir la especie que logre adaptarse mejor, ¿no?, a las condiciones climáticas que se estaban dando. Ahora, tú te vas a dar cuenta que en esta etapa ellos dentro del primitismo se van a regular por las leyes de la naturaleza. Recuerda la ley del más fuerte, la ley del más apto según Charles Darwin, ¿no? Y vamos a ver pues que únicamente los más fuertes van a sobrevivir, los que logren pues enfrentar todos estos cambios en la naturaleza.
Ahora aquí dice, con el surgimiento de la agricultura ya no había grupos nómades sino sedentarios. Es el momento donde surge el concepto de propiedad. Por ejemplo, yo lo he cazado, yo lo he recolectado, entonces esto es mío. Entonces ahí es donde surge el concepto de propiedad, ¿no? Tú no has hecho nada, entonces tú no tienes derecho a comer. Ya, por ejemplo, ¿no? O yo soy el que lidero todo, entonces a mí me corresponde esto. Entonces, al nacer este concepto de propiedad también nacen pues el esclavismo, ¿no? Los que tienen poder y los que son los vulnerables, los rechazados, digámoslo así, dentro de la sociedad. Ahora, aquí en la Edad Antigua, recuerda que dentro de la Edad Antigua es el desarrollo de estas grandes civilizaciones, de estas grandes culturas, como por ejemplo, recuérdate de Egipto, de Grecia, ¿no? De Roma, de Mesopotamia, etc. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver de que en la Edad Antigua el sistema económico era esclavista, es decir, habían personas dominantes y habían personas dominadas que eran generalmente maltratadas, no remuneradas, es decir, no recibían ningún tipo de salario, y pues se esclavizaba con el derecho divino, es decir, porque yo desciendo de un Dios, yo tengo derecho a explotarte, algo así, ¿no? Ahora, dentro de la cultura mesopotamia, chicos, ya recuerda que esta cultura se desarrolló entre orillas del río Tigris y Éufrates, se va a establecer el famoso código de Hammurabi o Hammurabi. Y dentro de este código de Hammurabi existía la ley del talión, que es el ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si tú haces algo malo, yo debo de hacerte lo mismo. Imagínate, tú me robas algo, yo también te debo de cobrar, ¿no? tu accionar con un acto similar, ¿no? Si tú me golpeas, me das una cachetada, yo te doy y te devuelvo la cachetada, algo así, ¿no? En la Edad Antigua también vamos a ver, por ejemplo, en la cultura hebrea o judía, que se establecen las normas morales que nosotros conocemos como los famosos 10 mandamientos de Dios, ¿no? En la cual se habla el respeto, la vida, la propiedad, ¿no? Por ejemplo, no robarás, no mentirás, etcétera. En la cultura griega, chicos, aquí ya se empieza a reflexionar filosóficamente, ¿no? La reflexión acerca de los derechos humanos, en la cual se van a establecer ciertas normas y reglas que deberían de ser cumplidos por los ciudadanos como hombres libres en igualdad de condiciones y oportunidades, la cual dice va a traer como resultado a la democracia. Recuerda que la democracia es aporte de la cultura griega, ¿ya? Y este es el primer paso, digámoslo así, uno de los primeros pasos de los derechos humanos. El Imperio Romano, chicos, también pues va a hacer una serie de acontecimientos en las cuales se va a buscar la libertad, ¿no? Uno de los principales aportes del Imperio Romano es el derecho, ¿no? Lograr lo que es el derecho. Ahora, tú sabes que tanto Grecia y Roma han aportado enormemente al conocimiento. En este caso también han aportado a lo que son los derechos humanos. Pero ¿qué va a pasar con todo ese conocimiento logrado durante la Edad Antigua? Lamentablemente pues cae lo que es el Imperio Romano de Occidente y se da inicio de la Edad Media o etapa feudal. Aquí, chicos, vamos a ver que se va a ver una serie de crisis de dominio, ¿no? Vamos a ver de que nace el feudalismo, ¿ya? Porque el sistema esclavista ingresa a una crisis y pues aquí se va a enfocar ya no tanto en lo que es el comercio de esclavos, sino se va a comercializar, se va a enfocar en la tendencia de tierras, es decir, es más fuerte la persona que tiene mucho más tierras. Entre ellos, pues los más fuertes y dominantes en aquella época eran los señores feudales. Ya, chicos, los señores feudales pues eran grandes terratenientes que tenían y ostentaban mucho poder, ¿no? Incluso se podría decir que tenían similar poder que el rey, ¿ok?
Ahora, aquí en la Edad Media se va a vivir una etapa de estancamiento, ¿no? No va a ser una buena etapa, va a ser llamada inclusive etapa oscura. Sería bueno que lo anotes, ¿ya? ¿Por qué etapa oscura? Porque lamentablemente aquí dice, no se va a empezar, no va a ser una buena época para respetar los derechos humanos, las ciencias se van a estancar y ustedes van a ver, dice, acontecimientos como por ejemplo en Inglaterra, donde los súbditos se rebelan contra su rey, Juan sin tierra, ¿no? En general, la Edad Media no fue una buena etapa, fue una etapa oscura de estancamiento, donde la iglesia era una institución súper poderosa. Veamos en la Edad Moderna. Aquí, chicos, va a predominar las monarquías absolutas, es decir, el gobierno por un rey, digámoslo así, ya el rey la máxima autoridad, se va a dar los estados estamentales del clero, el estado llano, etcétera. Vamos a ver pues de que surge una nueva concepción producto del humanismo. El humanismo, chicos, digámoslo así, es un proceso histórico en la cual se deja de lado las explicaciones divinas, ¿ya? Y se van a tomar en cuenta las nuevas ideas, como por ejemplo estas ideas en las cuales cuestionen el poder de Dios, ¿no? Estas ideas en las cuales busquen responder a través del uso de la razón, a través de la ciencia en general. Ahora, en esta etapa, en esta época, surge el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales con la libertad, ¿no? El derecho, dice, de la petición del habeas corpus. Esto lo vamos a ver en garantías constitucionales. Aquí pues vamos a poder ver la famosa Revolución Francesa. Vamos a ver hechos también. Acá vamos a ver sobre todo lo que es la Ilustración, ¿no? Ya en la edad contemporánea, considerada hasta nuestra actualidad, no inicia con la famosa Revolución Francesa, ya luego de que esas ideas de la Ilustración, esas ideas hayan revolucionado en Europa. En Francia se va a dar una revolución en la cual el estado llano, voy a dibujar aquí una pirámide, ya el estado llano pues se encontraba en la parte más baja de la pirámide social y ellos se van a rebelar contra los reyes. ¿Quiénes ganaron en esta revolución? Pues ganó el estado llano, el pueblo ganó en esta famosa revolución, en la cual va a permitir, chicos, lograr establecer este documento llamado Declaración de el Hombre y el Ciudadano, que es considerada una de las terceras constituciones en el mundo, ¿no? Con la famosa Revolución Francesa. Otro hecho importante en la edad contemporánea es la famosa revolución de las 13 colonias, ¿ya? Y posteriormente pues lograr la independencia de estas 13 colonias, lo que tú en la actualidad conoces como Estados Unidos, ¿ok? Veamos aquí también en la edad contemporánea que en esta etapa, dice, se va a dar una sucesiva y progresiva serie de derechos como la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de la educación y el trabajo. Estos derechos se van a lograr luego de la explotación que se va a vivir también pues en las industrias, ¿no? Con la famosa primera, segunda revolución industrial se van a lograr derechos económicos, sociales, culturales. Para que entiendan mejor voy a hacer otro video, no se preocupen. ¿Ya? Aquí dice, debido a la revolución industrial se habían generado conflictos entre poderosos y débiles, donde se daba la explotación de trabajadores, surgiendo así la ideología marxista de Carlos Marx, ¿no? En la cual solicitaba derechos para los trabajadores. Aquí pues mira, ahí pueden ver el símbolo marxista, la hoz y el martillo, ¿ya? Esto lo vamos a explicar cuando hablemos acerca de las 3 generaciones de los derechos humanos. La revolución industrial es el hecho histórico de la segunda generación, la cual, como dije, va a dar origen a derechos políticos, económicos y sociales.
Ahora, en México, en 1917, se va a abolir la esclavitud y se reconoció la igualdad de los hombres. Dice también que se va a reconocer el derecho a la propiedad social y a la reforma agraria. Esta pues es la famosa Revolución Mexicana, ¿no? Y pues ustedes pueden ver los logros que se han tenido en aquella época, ¿no? En lo que es el continente americano. Otro hecho importante es la Carta de Naciones Unidas, en las cuales dice comprende la importancia de los derechos humanos, el desarrollo de los pueblos y el mantenimiento de la paz en el mundo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chicos, este documento fue firmado el 10 de diciembre de 1948. Esto lo pueden ustedes encontrar en la pasta de su cuaderno, la pasta en la parte final. Ahí siempre viene esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes van a poder observar 30 artículos, ¿ya? En las cuales nos hablan de los derechos como la vida, la libertad, la igualdad, etc. Esto pues se ha firmado tras el acto histórico de la Asamblea de la ONU, en la cual va a pedir a los miembros de que se distribuyan, publiquen y expongan y se expliquen en todas las escuelas de enseñanza. Es por ello que también vienen en los cuadernitos, para que tú conozcas tus derechos. Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si tú te das cuenta, va a ser luego de la famosa Segunda Guerra Mundial. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial termina con la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Recuerda que en esa Segunda Guerra Mundial existían los campos de concentración, se trataba de manera inhumana a los judíos. Entonces, ante todos estos hechos deplorables, pues se van a empezar los países van a empezar pues a meditar, ¿no? A razonar, a darse cuenta que eso no debería de volverse a ocurrir. Es por ello que se firma esta Declaración Universal, en la cual se establecen todos estos derechos inherentes al ser humano. Ya te dije, vida, libertad, igualdad, etc. Aquí ustedes pueden ver imágenes luego de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, aquí dentro del maltrato a los judíos, incluso hasta experimentos se realizaban con los judíos, y muchos eran abandonados hasta el punto de morir o eran, ¿no?, matados en las cámaras de gas. Y es una historia súper difícil, triste, conmovedora. Veamos ahora las características de los derechos humanos. Aquí vamos a ver, chicos, como característica a la primera, que es universal o universales. Quiere decir de que todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos y poseemos derechos. No es de que él es negro, o él es blanco, o él es gordo, él es chato, no posee derechos. No, sin excepción, sin discriminación alguna. Todos tenemos derechos porque poseemos la misma dignidad. 2. Naturales. Aquí ustedes pueden ver que su origen no proviene del Estado ni de las leyes. Recuerda que compatibiliza con los jus naturalistas o los jus naturalistas, en la cual dice que los derechos provienen de nuestra propia naturaleza o dignidad. ¿Ok? Inalienables. Hace referencia a que ninguna persona puede renunciar a un derecho. No puede negociarlo. No es de que tú andes escuchando por la calle decir, te regalo mi derecho, ¿no? Te regalo mi derecho a ver, por ejemplo, a la libertad, secuéstrame. No puedes hacer eso. Ya no se puede renunciar ni negociar. Obligatorios. Hace referencia de que todos estamos obligados a respetarlo, desde el Estado hasta cualquier persona común, ¿no? Como tú y yo. Y si alguien violara o vulnerara cualquier derecho, la ley pues se va a encargar de darle una sanción. ¿Ok? Indivisible. Aquí pues vamos a poder ver de que nadie puede suprimir algún derecho, porque eso dice va a poner en peligro a los demás. Por ejemplo, pregunta, ¿yo podría alimentar a una persona que no ha nacido? ¿Yo podría educar a una persona que no se alimenta bien? Entonces, si yo suprimo uno de estos derechos,
lamentablemente voy a poner en riesgo los otros derechos, pero eso no quiere decir de que exista un derecho más importante que el otro, sino de que todos estos derechos tienen una interdependencia, ¿ya? Recuerda de que los derechos humanos son interdependientes. Todos los derechos dependen uno de otros. Ahora, inviolables hace referencia de que nadie puede lesionar ni destruir un derecho. No puede atentar contra los derechos de una persona. ¿Ya, chicos? Eso sería referente a las... Eso sería referente a las características de los derechos humanos. La próxima clase veremos las 3 generaciones, ¿no?, de los derechos humanos y entre otros datos más. Eso sería todo. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye.